Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar del Mundus Patet, el Halloween romano. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. El Mundus Patet es una celebración romana que se daba 3 días al año y en el que los muertos circulaban entre los vivos. Todo comienza con la creación de un edificio llamado Mundus Cereris. Este está situado al fondo del foro y es una de las construcciones más antiguas de Roma. De hecho, se cree que la creó el propio Rómulo, es decir, el fundador de Roma, para aplacar el alma de su hermano muerto, o más bien asesinado por él mismo, después de tal atroz acto. El caso es que este edificio se supone que está en el centro de la antigua Roma, por eso también se le conoce con el nombre de Umbilicus Urbes, es decir, el ombligo de la ciudad. Este edificio se le suponía el nexo de unión entre los vivos y los muertos y permanecía siempre cerrado para no dejar salir a estas criaturas del inframundo. Tan solo se permitía su apertura 3 días al año. Estos son el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Todos estos días tienen algo en común y es que están consagrados a algún dios del inframundo. Es entonces cuando esta puerta tenía que ser abierta. La gran losa que cerraba este templo, llamada Lapis Cereris, era apartada para poder venerar así de forma directa a estos dioses que vivían en el submundo. Es entonces cuando los dos mundos se unen y cuando los espíritus de nuestros antecesores o antepasados muertos pueden visitar a sus familias, es decir, vuelven los dioses manes, que son aquellos familiares que han muerto y que nos protegen desde el más allá. El culto a los dioses manes era tremendamente extendido en toda Roma, y es que en cada casa solía haber un altar dedicado a ellos y a otros dioses del hogar, pero siempre había un rinconcito para rendir culto a todos aquellos familiares que ya habían pasado a mejor vida. Para que estos encontraran sus hogares, generalmente se ponían luces a las puertas de las casas, se encendían lucernas por todas partes para guiar a estos espíritus cada uno a su hogar. También se les preparaban grandes banquetes y se dejaban sillas vacías para que estos pudiesen participar de los mismos. El problema era que al abrir este templo tan prodigioso, según Catón el Viejo, no solamente podían salir dioses o entidades benignas, sino también dioses malignos o entidades malignas, espíritus dañinos que podían atacar a los seres humanos. Por eso se tenían que tener ciertas precauciones. La primera de ellas era cerrar todos los demás templos para que no se colara ningún espíritu indeseado dentro de los mismos. Se prohibía toda actividad pública y cualquier actividad militar, por supuesto. Toda relación sexual era completamente prohibida. De hecho, se llegaban a cerrar los burdeles en toda Roma o en todo el imperio, con la idea de que estos espíritus malignos no tuviesen envidia de los humanos y quisieran poseer a las mujeres o a los hombres vivos y tener relaciones con ellos. También estaban totalmente prohibidos los matrimonios, porque claro, ¿quién se va a casar en un día tan especial y que se te pudiese pegar cualquier cosa extraña del inframundo? Este templo está consagrado a la diosa Ceres, la Deméter griega. Si os interesa el tema, tengo un vídeo colgado del que os dejo el enlace para que podáis verlo. Esta diosa es la diosa de la agricultura y está asociada a todo lo que emerge o da la tierra. Pero evidentemente, al estar tan arraigada a la tierra, también representa lo que hay por debajo, el inframundo. El templo al que nos remitimos tiene una forma redondeada, como de matriz, que simboliza todo aquello que nace de la tierra. Y, como hemos dicho, es un punto que, conecta con el inframundo.
Por eso también se daba culto en este templo a otras deidades asociadas al submundo, al propio Plutón, que es el Hades griego, el dios del inframundo, a Proserpina, o también llamada Perséfone en el mundo griego, que era la hija de la propia Deméter, o a Vulcano, el Hefesto griego, que era el dios de los volcanes y de todos los movimientos de las placas tectónicas. Entre el resto de entidades que podían salir también de ese templo estaban algunos que temían muchísimo los romanos, que eran por ejemplo los larvae. Los larvae eran unos seres espectrales que se pegaban a los seres humanos y que como que les succionaban su energía. Cuando tú morías, si habías sido un alma buena o habías sido una persona bondadosa, te convertirías en un manes, pero si habías llevado una vida desastrosa, llena de maldades, te convertías en un larvae. Y estos vivían, pues eso, como unos parásitos de los seres humanos. Había otro tipo de deidades o de entidades llamadas lemures, que eran también muy temidos. Y estos realmente tienen un aspecto como nuestros fantasmas de hoy en día, digamos que son como espectrales, como estos que no tienen una visión clara, que se pueden como atravesar y vagan por el mundo pidiendo, digamos, una redención. Es gente que ha muerto de una forma violenta y quiere que se castigue a los culpables, o que no han sido enterrados de la forma debida. El culto a los muertos o los rituales funerarios en el mundo romano era tremendamente importante, y no recibir una sepultura adecuada con los debidos rituales era algo de lo peor que te podía pasar. Muchas veces tenemos escritos que nos hablan de estas almas, de estos lemures que vagan pidiendo ansiosamente o pidiendo de una forma pues, desesperada que se les entierren con los honores que deben. Para calmar a todos estos seres demoníacos o malignos existían unas figuras muy importantes, las sacerdotisas, que estaban especializadas en la nigromancia, es decir, en todo lo relacionado con la muerte. Estas sacerdotisas no se cortaban un pelo en manipular cadáveres. De hecho, se dice que podían exhumar cuerpos o excavar antiguas fosas para extraer sus huesos y con ellos hacer ungüentos o hacer pues cualquier poción mágica. Se las temía mucho, como también se recurría muchísimo a ellas. Estas realizaban durante la temporada que estaba abierto este templo, el Mundus Cereris, unos dulces que podían aplacar estas almas que estaban en pena y que compraban los romanos pues para poder así estar un poquito a salvo de estos seres demoníacos. Cuando pasaba el día legítimo se volvía a cerrar este templo y todos esos seres, tanto los benignos, que eran los manes, o como los demoníacos o malignos, que son estos lemures que hemos visto, o larvae, volvían todos al inframundo, de donde no debían escapar hasta la siguiente vez que se abriera este templo. ¿Qué os ha parecido este Halloween a la romana? La verdad que es bastante sorprendente, pero también nos lleva a ver que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿A vosotros qué os parece? Me encantaría ver vuestros comentarios. Yo, mientras tanto, me quedo aquí preparando los siguientes capítulos de Esther y sus historias. Hasta entonces, adiós.